Veamos ahora un nuevo una nueva parte del curso de Historia del Derecho y lo hacemos dentro de lo que es esta materia del derecho indiano y lo que tiene que ver con el estatuto de las personas dentro del derecho indiano y específicamente el estatuto de los indígenas dentro de este derecho y particularmente ya aterrizándolo a dos instituciones que tienen que ver con la encomienda y las mercedes de tierra que se relacionan profundamente con el tema indígena que ya hemos abordado en clases anteriores. Desde 1575 había un protector general y particular de indios. En 1575 fue Francisco de Toledo. Este protector general y los particulares de indios eran legos, o sea, no tenían conocimientos jurídicos. Vestían capa y usaban espada, pero requerían la asesoría de un letrado, o sea, de algún abogado, algún conocedor en derecho. Finalmente, esto como eran legos y no conocían muy bien la realidad, se suprimen, siendo restablecidos en 1589. Y allí surge el protector letrado, o sea, aquel guardián, curador, aquel representante legal de los indígenas, que en el año 1643 ya estaba siendo ejercido por alguien que conocía el derecho, o sea, era un letrado, era un abogado, un conocedor del derecho que ejercía esta función de ser protector de los indios. Y estos podían usar una garnacha o una túnica que usaban los oidores, o sea, los jueces de la Real Audiencia. Cuando veamos Real Audiencia se van a dar cuenta de esta especial forma de vestir que tenían los distintos personajes. Junto a este protector letrado, igual había un abogado y un procurador de indios que era costeado por la corona. ¿Cuál era la idea? El protector general, el protector que era un conocedor del derecho, era el que de alguna manera llevaba todos los asuntos de los indígenas. Llevaba un abogado para los temas de representación legal y ese abogado tenía a la vez un ayudante que era el que veía todo el tema de los juicios, el tejimaneje de todos los juicios, los pormenores, la tramitación, etcétera, que lo hacía un procurador. Y todos estos personajes eran costeados por la misma corona española, quien le pagaba los servicios a estos protectores y a estos procuradores de indios para que defendieran y representaran a los indígenas en sus tierras. Esto es el reconocimiento básico de que ellos también son parte del reino de Castilla en América. Vamos a ver también los indígenas, aparte de tener un protector, alguien que los defienda, alguien que los represente, van a tener una serie de privilegios que la mayoría derivan del testamento de Isabel la Católica. Cuando Isabel la Católica está a punto de fallecer, ella señala en su testamento que deben cuidarse a los indígenas y debe entregárseles lo mejor, debe entregárseles la fe católica, pero en su justa medida y con el máximo de cuidado posible. De ahí se derivan una serie de privilegios que van a tener los indígenas durante todo el periodo reinal o colonial. Primero, se les presume de libertad. Estos tales, por la presunción que tienen de libertad en su favor, son libres como vasallos nuestros, señala Isabel en su testamento. Procesalmente, sus juicios eran casos de corte. Ojo con esto. Ellos tenían un procedimiento especial para tramitar sus asuntos ante las cortes, especialmente ante las reales de audiencia, que son los tribunales que existen en América. Ellos tenían la posibilidad de que fueran llevados como casos de corte. No pasaban por un juez ordinario, sino que eran llevados por el mismo rey de España. Ante el mismo rey de España se elevaban los autos, se elevaban los expedientes, se elevaban las solicitudes que hacían los indios. Ojo con esto porque lo vamos a ver después con la tramitación de los procedimientos en Real Audiencia. Estos juicios que van a ejercer los indígenas cuando tuvieran algún pleito judicial van a ser breves y sumarios, o sea, van a ser tramitados en el menor tiempo posible. Tienen la facultad en estos juicios de la integrum restitutio. ¿Qué significa eso? Es la posibilidad de rendir prueba vencido el plazo del probatorio. Es una excepción a la preclusión de las etapas judiciales que van a estudiar ustedes en derecho procesal. ¿Por qué es interesante esto? Porque en un proceso reglado, en un proceso normado, como es el caso del español y es el caso, por ejemplo, del procedimiento civil chileno, existen etapas donde se debe rendir la prueba. Existe una etapa especial, que es el término probatorio, de
X cantidad de días donde debe rendirse la prueba. Si no se rinde la prueba en ese tiempo y no se alega ningún entorpecimiento para haber ejercido la prueba, se pierde la posibilidad de ejercer. Bueno, los indígenas tenían la posibilidad de rendir la prueba aunque hubiese pasado ese tiempo, aunque hubiese precluido. El término preclusión tiene que ver con la conclusión de un plazo judicial. Son términos que después los van a entender mejor en derecho procesal. Los indígenas, también en este punto de la prueba, pueden presentar prueba documental o confesional y retractarse de ella. Como ellos no saben normas de procedimiento, ellos pueden presentar una prueba, decir, mire, tengo este contrato, y después decir, no, ¿sabe qué? No lo quiero presentar, me lo devuelve. O puede decir, sí, confieso que yo debo 1.000 pesos. Y después decir, no, ¿sabe qué? Yo me equivoqué, no debo 1.000 pesos, debo 100. Por ejemplo, ellos tienen esa posibilidad. Si cometían delitos, eran sancionados con menor gravedad, al contrario de un español que los dañaba. Si el español los daña, el español es condenado con una agravante, o sea, con un delito de mayor gravedad. En cambio, si los indígenas cometen un delito, van a ser sancionados con menor gravedad, ya que no conocen el sistema penal y no están acostumbrados a llevar este tipo de sanciones en su organización, por ejemplo. Es el caso y podemos hacer el parangón con el sistema que tiene los Rapanui actualmente con nuestro sistema penal. Los indígenas, a la vez, por ser personas que no comulgan naturalmente con la religión católica, se están recién convirtiendo, se están evangelizando, están exentos del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Obviamente no se les puede, si se les persiguiera por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, estarían todos condenados por herejes y no se cumpliría la labor de evangelizar que tienen los hispanos. No se presume dolo ni engaño en ellos. O sea, no se les puede decir que ellos actúan de mala fe. Ellos no actúan con mala intención. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no tienen conciencia de lo que están haciendo. Recordemos que son tratados como incapaces, por tanto no tienen plena conciencia de los negocios jurídicos que están llevando. La venta de inmuebles para ellos, cuando eran capaces de poseer inmuebles, como sí sucedió en la historia, era solemne. Y para hacer la venta solemne se requerían 30 pregones. O sea, alguien iba, un personaje X, era un funcionario especial que pregonaba en la plaza pública, o sea, gritaba en la plaza pública que X persona estaba vendiendo un inmueble. En este caso, X indio vende el inmueble. Y lo va a hacer en la plaza pública del lugar donde se está vendiendo aquel inmueble, para que todos sepan. Es una medida de publicidad, ¿ya? Ellos tenían testamentos simplificados, podían hacer un testamento ante el cacique y con testigos no hábiles, que podían ser mujeres, incluso menores de edad. Podían retractarse si les causa lesión enorme una venta. ¿Qué es la lesión enorme? Es cuando se paga más allá del justo precio o se paga menos del justo precio. En este caso hay lesión enorme. Lo verán cuando analicen los vicios del consentimiento en derecho civil como les corresponde. Cuando ellos se les está cobrando más del justo precio sobre una cosa, ellos podían retractarse o le están pagando menos del justo precio, ellos pueden retractarse del contrato simplemente. Están exentos de tutelas y de cargas públicas, obviamente no van a poder ejercer ciertas cargas públicas, como, no sé, tener que ir a pregonar un día alguna venta, ya que ellos no saben español o no entienden el sistema. Tenían fuero por derecho ancestral, o sea, ellos si son caciques, y se convierten a la fe católica, ellos mantendrán su estatus de cacique, por ejemplo, y tendrán un fuero, o sea, serán tratados como caciques, como líderes de su comunidad. Y finalmente no pagaban el alcabala por la venta, un tipo de impuesto que podríamos, es como un impuesto a las ventas que se hacía en aquel tiempo y que iba directamente al tesoro. Como ellos no entendían, obviamente, derecho procesal, derecho civil, toda la normativa hispana, menos van a entender el sistema tributario español. Por tanto, se les eximía de ese pago de impuestos en las ventas que realizaban. Estos son algunos
de los privilegios que poseían los indígenas. Obviamente, si ustedes quieren llegar a analizar completamente cuáles son los privilegios que tenían los indígenas, les recomiendo analizar el texto del profesor Doñac, el Manual de Historia del Derecho Indiano, o los textos de Beatriz Bernal o de Oscar Barney, etcétera, donde podrán ver de alguna manera ya más pormenorizado cada uno de estos privilegios.